¿Viste cuando no estudiaste para una prueba, pero tu compañero de banco sí? Entonces empezás a copiarle básicamente todo, pero ves algunas cositas que decís, che, si yo le agrego esto va a estar mejor. Bueno, este es uno de esos casos donde el resultado no es el mejor. ¿Cómo les va, gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal, espero que anden de 10 y acá estamos para un nuevo video que les había prometido en el ¿De qué va? De Injustice, la película animada, donde al final les comentaba de que les iba a hablar de las diferencias, las más importantes, porque realmente hay muchas entre la película animada y el cómic. Es así como en este video les voy a traer 10 diferencias, las cuales considero como las más importantes que hay entre la película y el cómic de Injustice, que recuerden está compuesto por 5 años, que son año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5, y luego está acompañado también de año 0 y Ground Zero, que ese sí sería el final del cómic, y haciendo que la película tome cosas de más o menos cada uno de estos arcos, principalmente de año 1 y de Ground Zero. Desde ya aviso que hay muchísimas más diferencias que estas 10 entre personajes que aparecen en un medio y en el otro no, y que son muy importantes en un lugar pero en otro no, pero si me pongo a hacer esas cosas termina siendo un video interminable y la idea es de que nos enfoquemos en 10 que yo sí, como les digo, considero como las más importantes. Así que por eso, y como son varias y muchas de ellas hay que comentarlas bastante, o no sé si tanto, pero hay que comentarlas, vamos directamente con este video. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, dejen su like, comentario, suscríbanse para seguir apoyando este tipo de videos y mucho más. Mil gracias de corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal. Y de paso también les recomiendo que vean los otros videos de este estilo especiales, pero en este caso volvemos con lo que sería una especie de versus que ya había hecho en su momento, por ejemplo con la película de las Tortugas Ninja y su versión de los cómics, la original, y también he hecho en otras ocasiones como por ejemplo la reseña de la película Black Adam y sus cómics, también lo que es la reseña de la serie Swamp Thing y sus problemas de producción, la reseña de White the Last Man y también sus problemas de producción, entre muchas otras. Y bueno, esta es la ocasión ahora de hablar de, como ya hicimos el de qué va la reseña de Injustice, la película, ahora hay que hablar de estas diferencias. Así que arranquemos de una vez por todas. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos. Vamos a comenzar con el cambio que más rápido se percibe en la película y es la muerte de Flash. En el film podemos ver que esto sucede cuando Barry encuentra el escondite del espantapájaros, notando que este ha muerto por el gas de la risa del Joker. Para entonces aspirar ese gas, ser atrapado por la trampa del Guasón y posteriormente ser asesinado por una sierra eléctrica. Posiblemente lo decapitaron, pero anda a saber, nunca lo muestran. Ahora, ¿qué pasa en el cómic? Bueno, Barry nunca muere. Así es, en el cómic toda la trama de Injustice se desarrolla en sus 5 años y el mismo Ground Zero, sumemos si quieren también año 0, y Barry Allen nunca muere. Él se mantiene como alguien firme al poder de Superman, tiene sus momentos de dudas con Batman pidiéndole que retroceda en el tiempo para que cambie lo que ha pasado con la destrucción de Metrópolis, pero Flash termina negándose porque cree que ese es el mundo que ellos se merecían. Pero al final en Ground Zero se revela ante Superman tras que el kryptoniano mata a Shazam y termina ayudando a Batman y la rebelión para terminar venciendo al régimen, mientras Barry acepta su papel en esto quedando prisionero. En segundo lugar, o noveno, véanlo como quieran, pongo la muerte de Jonathan Kent. Esto ocurre durante el enfrentamiento en la fortaleza de la soledad, donde una flecha de Green Arrow rebota en Superman, da en Jonathan y este termina muriendo en los brazos de su hijo, haciendo que este se agarre más rabia, aún incluso matando al mismo Oliver. Bueno, ¿acá también hay un cambio? Sí, gente, bueno, si no, no estaría en este puesto, pero es muy parecido, aunque en las viñetas medio que si quieres Superman sobreexagera todo.
Durante el enfrentamiento en la fortaleza de la Soledad, Oliver dispara una flecha que rebota en el pecho de Superman, la cual luego roza en Jonathan Kent, quedando herido, pero nada más que eso, no muere. Aún así, Superman le agarra una rabia de aquellas, matando a golpes limpios a Oli, aunque su padre y madre, porque en el cómic están vivos los dos, le dicen que se relaje y deje de cometer malos actos. Acá voy a ser muy directo, la verdad, porque hay que serlo y no requiere de más información. Amaiso es un invento de la película. No porque el personaje en sí sea un invento, sino porque en el cómic nunca aparece. Así de sencillo. En la película se ve que les pareció divertido mandarlo, un personaje que literalmente no tiene personalidad y es una máquina de matar, y dale que se enfrente a Superman, mata a Hawkman y Cyborg y listo. No, eso en el cómic no pasa. Mismo Hawkman en las viñetas es asesinado por Superman. Mientras Ra's, qué personaje que han usado una y mil veces para demostrar que al final él estaba detrás de un gran plan que nadie se dio cuenta en ningún momento y siempre es lo mismo. Ya a esta altura es medio un cliché, pero bueno, ¿cuál es la diferencia acá con Ra's? Pues que Ra's no aparece en el cómic de Injustice, sino que mismo recién se presenta en Injustice 2 para planear salvar el mundo, pero sin la necesidad de usar a Superman, sino que otros personajes se ven involucrados, mientras que en Injustice 1 ni siquiera hacen mención a él en ningún momento. Pasemos al siguiente punto y es Dick Grayson, un personaje que hasta cierto momento se comporta tal y como en el cómic, formando parte de la Bat Family, poniéndose en el lado de Batman en este conflicto y siendo asesinado por Damian Wayne en ambas ocasiones. Aunque en la película es más directo, como que muere por el golpe del arma de Robin, y en el cómic lo termina de matar la piedra que da en su cuello tras caer al suelo. Pero bueno, patatas, es lo mismo. Entonces, si eso es igual, ¿dónde está la diferencia? Pues en su paso como Deathwing. En la película vemos que es convocado directamente por Ramakrishna porque sí, para que se vuelva Deathwing y cumpla con una misión que equilibrará la balanza en esta contienda, la que consiste en ayudar a Mr. Terrific a salir de la cárcel y ayudar a Robin en el final contra Ra's. Ok, en el cómic Dick es convocado tras que Deadman está a punto de morir y siendo él quien selecciona a Nightwing como su sucesor, viendo la bondad que hay en su corazón. De esta forma, Dick ayuda en la lucha contra Mr. Mixie y Trigon para entonces ayudar en un par de ocasiones a Damian cuando este se muestra más que perdido. Justamente hablando de esa pequeña bolita de odio, nos encontramos con un caso parecido que el de Dick Grayson, con una trama que hasta cierto momento es calcada en ambos lugares, pero luego se modifica y mucho realmente. Desde la primera aparición, poniéndose del lado de Superman, la muerte de Dick, eligiendo tras esto formar parte del régimen, estamos igual en ambos lados. Pero entra entonces la primera diferencia, que es la presencia de Ra's. En la película este se suma a su abuelo porque ve que tiene un plan mejor que el de Batman para salvar al mundo. Pero al final de todo, y tras ver el desastre que está causando a Meizo, siendo algo planeado por Ra's, Damian se revela ante su abuelo y decide que volverá con su padre. Mientras tanto, en el cómic es más sencillo. Damian odia a Bruce y nunca vuelve a su lado. Sencillo. Pasa todo en Injustice 1, Ground Zero, que sería un año 6 para que se den una idea, y Damian Wayne siempre está en la misma posición de odiar con todas sus fuerzas a Batman, queriendo matarlo en cada oportunidad que tiene y siendo un fiel seguidor de Superman, incluso en Injustice 2, mientras que su padre ya lo da por perdido casi en el inicio de toda la trama del cómic y lo toma como un peón más del ejército de Superman. Pasemos a otro punto interesante y que va a estar conectado con el siguiente puesto, y es la figura de Lex Luthor.
En el cómic se nos presenta a Lex como alguien que es amigo personal de Clark, que sobrevive a la explosión de Metrópolis e inmediatamente se pone a trabajar con Superman, creyendo en su visión de un mundo ideal. Pero tras un par de acciones del kryptoniano, este empieza a oficiar como infiltrado de la Resistencia, teniendo conexión directa con Batman y enfrentándose cara a cara con Clark, incluso siendo esto lo que lleva a Superman a matarlo frente a todo el mundo. En la película, bueno, sencillo, no aparece y parte de su puesto en el cómic es cubierto por otra persona. Siguiente tenemos específicamente un objeto que es lo que básicamente hace que la trama en el cómic dure tantos años, y siendo en sí la responsable también de enfrentamientos que en cualquier otro universo tendrían un claro ganador. Estamos hablando de las pastillas de poder. Las mismas fueron creadas por Lex Luthor a orden de Superman para administrárselas las mismas a sus super soldados, pero al mismo tiempo Lex las distribuía a la Resistencia de Batman para que estos puedan luchar mano a mano contra el ejército de Superman. Mientras tanto en la película este objeto ni siquiera se hace una mínima mención. En el punto de Lex Luthor les comentaba que su presencia fue reemplazada por otro personaje, el cual no es otro más que Mr. Terrific. En la película es quien termina siendo el infiltrado de la Resistencia y quien arma el dispositivo que permite viajar por el multiverso y siendo la clave para el desenlace final. Mientras tanto en el cómic Mr. Terrific no aparece y quien arma el dispositivo que permite viajar en el multiverso es el mencionado Lex Luthor. Vamos llegando al final con los dos últimos puntos que están conectados entre sí, como también a lo dicho anteriormente, y es relacionado, como es obvio, al final de la película que cambia muchísimo. El final de la película está basado muy libremente en Ground Zero, donde se produce la llegada de la Liga de la Justicia de otro universo para ayudar a Batman y compañía a enfrentar a Superman tirano. Esto viene relacionado al plan que tuvo Lex creando un dispositivo que permitía viajar entre dimensiones, pero que, como mencioné antes en el film, quien creó este dispositivo fue Mr. Terrific, donde solo se trae a un ser de otro mundo, el cual es el Superman de Tierra 1, el cual es quien se enfrenta al Superman tirano en una lucha que este último gana. Mientras que en el cómic, como les decía, toda la Liga de la Justicia de la otra Tierra, que no se dice qué Tierra es, llega al mundo de Injustice. Y en el final lo hace Superman de ese otro mundo, ayudando en la guerra que se está desarrollando por todo el mundo. Y tras todo eso recién se enfrenta a su contraparte tirana, en una lucha que él gana dejándolo de rodillas en la Fortaleza de la Soledad, tras ver que este era puro odio, mientras que él pensaba mejor sus movimientos al tener más claros sus pensamientos. De esta forma es que vamos al final. Como les mencionaba, en el cómic el Superman tirano es vencido por su contraparte a los golpes limpios, para entonces ser encerrado en una celda irradiada con sol rojo, completamente lleno de rabia y prometiendo escapar para matarlos a todos, mientras sus compañeros, Flash, Cyborg y compañía, son encerrados en diversas prisiones especiales, mientras las contrapartes regresan a su mundo dejando a una Tierra que se reconstruirá como pueda según Batman. Mientras que en la película, tras el Superman tirano vencer a su contraparte, se dispone a asesinar a Batman, pero Mr. Terrific trae de otra tierra del multiverso a una Lois Lane embarazada que perdió a su Clark en una lucha contra Brainiac, y siendo la que hará entrar en razón al Superman tirano, quien pide perdón por todo lo que ha hecho y acepta ser enviado a una celda irradiada del sol rojo, a la cual es llevado por Wonder Woman, y siendo en sí este final muy distinto al del cómic, ya que por un lado tenemos a un Superman que no ha cambiado en su forma de ser y sigue queriendo matar a Batman y los demás, mientras que el otro ha aprendido de sus errores. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like, y si no estás suscrito al canal te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano
para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube, puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.